¿Qué tal? 25 de julio, Día del Apóstol Santiago, patrón de España. Buena falta hace que nos proteja. 11 años se han cumplido del accidente del Albia. 81 muertos, 140 heridos. 11 años después, aún no hay responsables. La sentencia del caso está al caer, llevan meses diciendo, pero no llega. Todo apunta a que el marrón se lo comerá exclusivamente el maquinista. Está por ver si el jefe de seguridad de Adif es condenado o no. Él fue, en el juicio, la única representación de facto de Adif o del Estado en el banquillo de los acusados. Todo el procedimiento de investigación del accidente ferroviario más grave de nuestra historia estuvo viciado desde el principio para salvar al Estado y a los responsables políticos del Ministerio de Fomento, tanto del PSOE como del Partido Popular. El caso Albia huele a pacto oscuro para cargarle los muertos al maquinista que reconoció desde el momento del accidente su culpa y pidió perdón a las víctimas. Las víctimas del Albia hablan del pacto de la curva entre el PSOE y el PP, en referencia a la curva de Angrois en la entrada de Santiago, por la que nunca debió pasar ese tren. Un pacto para echar tierra, para salvar a los responsables políticos y para no emponzoñar la imagen del AVE ante el mundo. Las víctimas lamentan que todo aquel que ha salido en defensa del Estado ha sido finalmente premiado. La abogada del Estado en Galicia, entonces, Consuelo Castro, que inició la investigación con mucho brío, fue ascendida por Pedro Sánchez nada más llegar al poder a abogada jefe de toda España. ¿Casualidad? Lo cierto es que la primera misión de Consuelo Castro como jefa de la abogacía del Estado fue rebajar a los golpistas del 1O la acusación de rebelión a la de sedición que condicionó después la sentencia del Tribunal Supremo. Consuelo Castro apartó a los abogados del Estado que llevaban meses investigando el golpe de Estado en Cataluña como Edmundo Val. Desde entonces, la actuación de Consuelo Castro ha sido absolutamente partidista en favor del gobierno de Sánchez en cualquier asunto. Ella fue la primera en exculpar a Adif y al Estado en el caso Albia, pero no la única. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acaba de ascender hace muy poquitos días a fiscal de lo penal del Tribunal Supremo al fiscal Mario Piñeiro, que fue el fiscal del caso Albia. La sala de lo penal del Supremo, ya saben ustedes, es la más codiciada por los políticos, por la cuenta que les trae, en caso de tener algún problema, como los que tienen ahora Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Allí terminan todos sus casos. El caso es que el fiscal Piñeiro, que empezó pidiendo 4 años de cárcel para el jefe de seguridad de Adif, terminó retirando la petición para sorpresa de todos en las conclusiones del juicio que se celebró el verano pasado. De manera que cuando estos días oigan hablar de la renovación del CGPJ, hoy que ha tomado posesión el nuevo, y de los 100 nombramientos de jueces y magistrados que están pendientes en el Supremo, en los tribunales superiores y en las audiencias provinciales, donde se guisan muchas de las sentencias cruciales para los partidos políticos, piensen que en ese pacto entre PP y PSOE suele haber bastante letra pequeña en la que, por supuesto, suele terminar ganando el PSOE al PP por pura bisoñez de los populares. Para entender el accidente del Albia hay que remontarse a los años finales de Zapatero, 2010-2011. José Blanco era ministro de Fomento. El PSOE ya sabía desde 2010 que iba a perder las elecciones frente a Rajoy. Pepiño Blanco buscaba entonces acomodo político para cuando perdieran el gobierno. Blanco quería liderar el PSOE gallego para intentar desbancar a Alberto Núñez Feijóo, que ya era presidente de la Xunta. Su obsesión era inaugurar el AVE a Galicia, así lo vendieron sin serlo, como Sánchez el de Extremadura, antes de dejar el gobierno. Para ello, para poder inaugurarlo él, Pepiño Blanco, antes de dejar el gobierno, Blanco ordenó aligerar las obras y cambiar el trazado inicial previsto del tren a la llegada de Santiago. La curva de Angrois no estaba en el trazado inicial del nuevo tren. El tren entraba en Santiago de Compostela en línea recta hasta la nueva estación. Pero acabarlo no daba tiempo, tal cual estaba ideado desde el principio. Para que Pepiño Blanco llegara a inaugurar el tren, se decidió aplazar el tramo final y usar la vía tradicional, la que pasa por la desgraciada curva de Angrois. No fue la única modificación que el ministerio de Pepiño Blanco ordenó para que el ministro pudiera inaugurar el tren a tiempo y que no lo hiciera el nuevo gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy. Como la electrificación de toda la línea iba a retrasar también la inauguración, Blanco ordenó a Talgo la creación de esa locomotora híbrida, mitad eléctrica para los tramos electrificados y mitad con gasóleo para los no electrificados. Con esto, manteniendo la vieja línea y haciendo pasar al tren
por la curva de Angrois, por donde no debía pasar, Pepiño Blanco llegó efectivamente in extremis a inaugurar lo que llamó el AVE a Galicia, que no era en realidad un AVE, sino meramente alta velocidad, que es muy distinto. Es el mismo engaño, como decimos, que usó Sánchez para liar al rey al inaugurar como AVE ese tren chapuza a Extremadura, donde siguen usando, por cierto, esas viejas locomotoras híbridas que inventó Talgo para Pepiño Blanco en Galicia. El caso es que en diciembre de 2011, un mes después de que Rajoy ganara las elecciones a Zapatero, pero con el gobierno de Zapatero aún en funciones, Pepiño Blanco, acompañado de Feijóo, entonces presidente de la Xunta, consiguió marcarse el lamentable tanto de un tren que era un fraude, que no era un AVE, cuyo trazado se había cambiado, que no cumplía los estándares de seguridad exigidos por Europa, como después se pudo comprobar, y que empezó a dar problemas desde el primer viaje. ¿Por qué? Porque la locomotora híbrida que inventó Pepiño Blanco pesaba demasiado con la carga de gasóleo, y el tren se paraba automáticamente y por sorpresa entre Zamora y Orense. El peso activaba el sistema de frenado automático ERTMS. Pepiño Blanco consiguió hacerse la foto de la inauguración del tren fraude a Galicia, pero el PP se comió el marrón de su puesta en marcha, como casi siempre. El fastuoso tren de Pepiño Blanco se paraba sistemáticamente y los retrasos y quejas de los viajeros, más las indemnizaciones que tocaba pagar a Renfe, llegaron a la prensa y se montó el escándalo. Y con el escándalo llegó el intento de solución. El escándalo del PSOE de Pepiño Blanco se lo comió el PP en el gobierno. La ministra era Ana Pastor, que luego fue presidenta del Congreso, y el secretario de Estado de Transportes, responsable de solucionar el lío de Blanco, era Rafael Catalá, que luego fue ascendido por Rajoy a ministro de Justicia. El caso es que alguien en Adif, o más arriba, en el ministerio, esto nunca se aclaró, tomó la decisión, técnica o política, se podía haber aclarado, de evitar que el tren se parara. ¿Cómo? Desactivando el sistema de frenado automático ERTMS. Este sistema de gran precisión es capaz de detectar cualquier problema de seguridad del tren, incluido un despiste o un desmayo del maquinista en la cabina. Desactivar el ERTMS fue jugar a la ruleta rusa y dejar un tren que llegaba a los 199 km por hora a expensas solo de un fallo humano, como finalmente se produjo. El ERTMS estaba programado para reducir la velocidad en cada tramo si el tren sobrepasaba la velocidad permitida. Si el ERTMS hubiera estado activado, el Alvia, pese al despiste probado del maquinista, no hubiera entrado a 179 km por hora en la curva de Angrois. Si el ERTMS hubiera estado activado, el accidente no se hubiera producido. Esta es la verdad del accidente de Angrois, que nunca ha llegado a investigarse a fondo. Europa denunció a España porque la investigación no fue independiente. La investigación la hizo la propia Adif. Así son las cosas. Nadie se ha hecho responsable de aquellas decisiones. La de Pepiño Blanco, de cambiar el trazado, de mentir sobre el AVE y de manipular los planes iniciales para darse el gusto egocéntrico de inaugurar el tren antes de dejar el gobierno, fue claramente una decisión política suya y de nadie más, y tuvo unas consecuencias fatales. Pero aquí no pasa nada. La noche del accidente del Alvia, Pepiño Blanco estaba en una televisión local, vean ustedes el vídeo, con motivo de las fiestas de Santiago, cuando saltó la noticia del accidente. Su intervención produce vergüenza. Fue un excusatio non petito, mintiendo descaradamente sobre las condiciones de seguridad del tren que él decía conocer, pero que debía de saber que no existían. Pero en España, ya saben ustedes, no pasa nada. 81 muertos, 140 heridos, 11 años después sin sentencia. La abogada del Estado y el fiscal que se han dedicado a defender a Adif, ascendidos por el PSOE. Ana Pastor y Rafael Catalá siguieron sus carreras políticas. El PP demostró de nuevo lo panolis que puede llegar a ser con el PSOE. Se asustaron al ver la dimensión del accidente en vez de haberse lanzado a la yugular de Pepiño Blanco para saber la verdad y de haber depurado las responsabilidades internas técnicas de su ministerio para saber quién ordenó desactivar ya con el PP el ERTMS. Salvo, claro, que fueran Catalá o Pastor, personalmente los responsables de aquella orden. Pepiño Blanco dejó el gobierno. Se hizo un ático en la isla de Arosa, a 20 metros de la playa, del mar, pasándose por el forro la ley de costas
y montó una consultora, Acento, con la que se ha forrado, sobre todo, siendo el gran lobby de Marruecos ante la Unión Europea. Pepiño Blanco y Acento son los embajadores de Mohamed VI en Bruselas. Y por cierto, ¿saben con quién montó Pepiño Blanco Acento? Con el exministro del PP, Alfonso Alonso, y también con quien hoy es el número 2 del gabinete de Sánchez en Moncloa, Antonio Hernando. Todos juntos, aunque no sabemos si revueltos. Acento ha sido la puerta giratoria no solo de cargos del PSOE, de varios cargos del PP también que se fueron del gobierno, pero que se llevaron una buena agenda de contactos para rentabilizar. En Acento trabaja el hijo de Esteban González Pons. ¿Entienden ustedes? Hoy por ti, mañana por mí. La historia del PP y del PSOE de siempre, que Feijóo tiene ahora la oportunidad, si quiere, de romper de una vez con claridad ante millones de españoles que no aguantan más los chanchullos del bipartidismo. Una gran oportunidad si quiere ser realmente una alternativa al socialismo y no más de lo de siempre y más de lo de siempre. En aquella noche, Feijóo estuvo allí, en la curva de Angrois, y le vimos llorar. Albia 04155 Madrid-Ferrol. 11 años después, 81 muertos, 140 heridos, el mayor accidente ferroviario de la historia de España. No hay sentencia aún, aunque cuando la haya probablemente las víctimas seguirán sintiendo que no se ha hecho justicia. Bienvenidos a La Antorcha. Bueno, hoy en La Antorcha con Carlos García Danero y Fran Carrillo. Carlos, Fran, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy buenas. Bueno, Día de Santiago Apóstol. Yo no sé si Sánchez está encomendando al patrón de España para ver si al final no recibe en Moncloa al juez Peinado. Hoy ha insistido Bolaños, ha dicho que tiene todo el derecho de hacerlo. Pero claro, Carlos, el juez, que es viejo perro ya, dijo que interesaba la declaración de don Pedro Sánchez Pérez Castejón como esposo de Begoña Gómez. Bueno, es evidente, pero sobre todo lo que es una vergüenza es el ataque, ¿no? al juez. Bolaños ya sabemos que es un ministro meritorio, que está ahí para hacerle todo lo que necesite Sánchez, pero hombre, que sea ministro de Justicia, pues es una auténtica vergüenza, ¿no? Y el juez, pues gracias a Dios, los jueces en España todavía mantienen la independencia y hará lo que él estime oportuno que tenga que hacer. Ajá, Fran, tú ves... claro, el recurso está presentado, el escrito está presentado ante el propio juez y no va a dar tiempo, porque si el juez lo rechazara tendría que ir a la audiencia. Quiere decir que el martes tu apuesta es que el juez Peinado visita la Moncloa. Yo creo que por las informaciones que estamos escuchando y teniendo, sí, porque además el que Sánchez quiera declarar por escrito también está dando por sentado que tenía conocimiento de todo lo que podía hacer su esposa. Es un gobierno tan liberticida, tan totalitario, tan alérgico a la democracia que considera que puede hacer lo que le dé la gana porque así lo asume en su propia ideología y en su propio, digamos, estado moral de las cosas, ¿no? Y lo hace con la policía, lo hace con los jueces, lo hace con el Estado en general y bueno, eso es lo que vamos a tener en los próximos días. Ajá, claro. La carta, el escrito que envía Sánchez, yo no sé quién se lo ha escrito, Carlos, pero es un poco, comentábamos ayer, un poco casi al hilo de lo que cuenta Fran, ¿no? Un poco de autoinculpación, porque claro, el juez le dice, oiga, me interesa su declaración como esposo. Y entonces él dice, no, es que es inescindible mi condición de presidente del gobierno. Que en el pues fondo, sí en el fondo, es lo que se está precisamente dilucidando, ¿no? Claro, es muy torpe, ¿no? Claro. Bastante torpe. Sí, claro, es que al final él es presidente, ¿no? Y entonces parece ser, por lo que se ha dicho, que participaba en las reuniones para hacer negocios, pues bueno, pues eso. Pues es que yo creo en estas cosas, como hemos dicho muchas veces, es que solo con que te cuenten las cosas de forma objetiva, sin hacer más análisis, hombre, la conclusión a la que llegas es que Sánchez tenía que estar en su casa hace bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, ya ahí vemos está, que ahí está. Es que esto que ha dicho Carlos es fundamental. Más allá del análisis, él ahora mismo que sigue en la noble función política y pública, todos los días habría que ir acompañando con un Sánchez vete ya. Porque esto en cualquier país serio, en cualquier democracia seria, España no lo es. España no es un país serio, una democracia seria, cuando tenemos a la mitad del país justificando lo que está haciendo Sánchez y el gobierno y su familia.
hace mucho tiempo que este gobierno habría caído y que su presidente habría dimitido y, por supuesto, todos estos escándalos no estarían justificados por la mitad de la prensa comprada y subvencionada y por la mitad del país comprado y subvencionado. Esto no pasaría en otro país, solo pasa en España. Pero tenemos unas instituciones profundamente corruptas y unos dirigentes profundamente corruptos. Al margen de informar de lo que está pasando cada día y al margen de pedir e insistir a los jueces libres e independientes que no desistan y que resistan las presiones del gobierno, hay que acompañar el argumentario y hay que acompañar el discurso con un Sánchez vete ya, Sánchez dimite y todo tipo de adjetivos y epítetos que dentro de lo razonable y de lo respetuoso se puedan utilizar. Porque es que está cargándose lo que es la propia democracia en el momento en el que ya solo le queda saltar la última de las instituciones, que es el Tribunal Supremo, y amordazar y acallar a aquellos jueces que han osado tocar a su mujer y a su hermano, en este caso su mujer, por presuntos delitos de corrupción y de tráfico de influencias. Fíjate que, Carlos, esa foto, lógicamente, Moncloa no quiere esa foto, ¿eh? Porque claro, el juez lo que ha establecido es que el día anterior, el lunes por la tarde, vaya un equipo de técnicos del juzgado y puedan grabar, establecer los mecanismos, las cámaras, etcétera, y grabar lo que es la declaración. Pero claro, esa foto, lógicamente, esa grabación, como tarde o temprano, yo creo que terminaremos viéndola. Y claro, él te dijo tanto de Rajoy, ¿verdad? Pero es que es, bueno, primero la foto de su esposa, ¿no? Cuando fue, que es una vergüenza el dispositivo, el que se puso en marcha cuando fue a los juzgados. Y ahora él, pues lo mismo, ¿no? Que la foto, hay que mandarlo. Pero si es que, quiero decir, insistimos en lo mismo, pero es que es tal desvergüenza todo lo que hacen, es que es todos los movimientos, desde los ataques al... ¿Pero cómo puede salir desde el gobierno, los ministros, el ministro de Justicia o la portavoz del gobierno, desde las instalaciones del gobierno, a decir, amenazando al juez, diciendo, oiga, tenga usted cuidado, que como se vaya más allá, ya verá, tendrá consecuencias, pero que es que no podemos permitir esto. Y lo que decía Fran tiene razón, es que hay que decir, ayer lo dijo el propio Feijóo, ¿no?, en el Senado, decía, oiga, llámele al rey y diga que se va a su casa. Es que es una vergüenza, pero ¿cómo podemos permitir que un ministro de Justicia o la ministra portavoz estén amenazando a los jueces? Amenazando a los jueces porque te están mirando a ti, te están investigando porque hay indicios racionales de criminalidad y por eso te están investigando y porque hay una sospecha de que has cometido una serie de delitos y por eso se te investiga. Y dice, no, nosotros... Claro. Bueno, no, pues eso, perdona. Lo que está claro es que la cacería al juez está siendo despiadada por parte de los medios oficiales. Le están buscando, tiene trampas por todos lados, tiene un fiscal en su juzgado que no le ayuda, que se ha convertido en el abogado 2 de Begoña Gómez, que es una cosa inaudita, etcétera, etcétera. Oye, hoy precisamente tenemos por fin la imagen de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, los 20 nuevos miembros, 10 y 10, según bloques políticos, así para que ustedes lo entiendan, han jurado primero sus cargos o prometido ante el rey, luego han tenido su primera reunión y han establecido los 7 candidatos a presidir. Claro, ahora empieza lo más importante, la primera labor importante, por pasos, Fran. Lo primero de todo es elegir a un presidente, porque el presidente tiene voto de calidad, y si se han elegido 10 y 10, el presidente decidirá mucho, ¿no? ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, volvemos al debate que hemos mantenido en esta tertulia varias veces. Yo sigo considerando, más allá de lo que Bruselas puede haber presionado o lo que Bruselas puede haber dictado o sugerido, considero un desacierto ese acuerdo. Con Sánchez no hay que acordar ni pactar nada, nunca. Los que conocemos y hemos tenido la oportunidad en etapas políticas anteriores de saber cómo piensa, funciona y actúa Sánchez, no hay que darle ningún tipo de margen, no hay que darle ni un milímetro de argumentario, ni siquiera un segundo para que pueda pensar cómo utilizar a su favor cualquier tipo de acuerdo, porque lo va a reventar al día siguiente en cuanto le convenga. Considera que tiene tanta impunidad política y tanta inmunidad judicial, aparte de moral, que considera que el país y el Estado es suyo, porque así actúa de manera sociópata personajes así. Por tanto, decir esto o luego ver al dirigente en Bruselas del Partido Popular decir estoy deseando trabajar codo con codo
con mi homólogo socialista, pues eso chirría un poco, porque tenemos aquí a un presidente que está constantemente intentando asaltar el Estado de Derecho, constantemente intentando asaltar la democracia y constantemente intentando acallar a los medios de comunicación y al Poder Judicial, que no le baila el agua. Entonces, ante eso no hay que acordar absolutamente nada. Si ahora hay que repartirse, pues mal, es que no hay que repartirse nada. No, es que hemos acordado, y claro, que es que no hay que repartirse nada. En el momento en el que un vocal debe su nombramiento a un partido político, algo está fallando. Me da igual que ese partido político sea del signo que sea. No le debe nunca deber su nombramiento a un partido político. Y si ahora estamos 10-10 y hay un voto de calidad, me da igual quién desempate ahí. Seguirán dependiendo de un partido político. Así la independencia no será la que queramos y esto no será el Estado de Derecho que deseamos. Por tanto, aquí hay que ser bastante firme y ecuánime y decir lo que hemos dicho siempre. No hay que acordar con Sánchez ni los buenos días. Solamente hay que trabajar y restar del calendario un día hasta su salida. Y hacerlo todo lo posible, por vías democráticas, por supuesto. En el PP, Carlos, defendéis, y hoy lo recordaba, creo que ha sido una de vuestras, Esther, una de vuestras vicesecretarias, bueno, que con esto se ha conseguido que Sánchez no asaltara el Poder Judicial, pero ahora viene, precisamente la elección del presidente, que tiene voto de calidad, y luego la elección de, fíjate, 100 vacantes, ¿no?, por cubrir, 27 en el Supremo, 2 en la Audiencia Nacional, el nuevo presidente de la Audiencia Nacional, 41 en Tribunales Superiores de Justicia, 8 presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, 26 presidentes de Sala, 25 presidentes de audiencias provinciales, y esto va a depender del nuevo Consejo. ¿Qué garantías hay de que, de que efectivamente el asalto, si no se ha producido en este primer escalón, se va a producir en los siguientes? Bueno, yo creo que es más difícil, ¿no? Porque hay para muchas cosas de las que has comentado se necesitan mayorías reforzadas y por lo tanto va a haber que llegar 13 de 20, sí. A consensos, ¿no? Y yo que estoy de acuerdo en mucho lo que ha dicho Fran, también siempre lo he dicho, de los que con Sánchez no se puede ir a ningún sitio, pero es que creo que este acuerdo ha sido a pesar de Sánchez, es decir, yo creo que no le ha quedado más remedio por el impulso que ha habido y más que impulso, ¿no? Desde Bruselas, porque si por él hubiera sido, desde luego no hubiera acordado y hubiera impuesto él a los 20 del Consejo General del Poder Judicial sin ninguna duda. Pero dicho lo cual, yo creo que, como digo, se necesitan unas mayorías reforzadas y espero que eso garantice, que se pueda elegir desde a personas que luego sean independientes y que realicen su trabajo. Para el futuro, pues esperemos que la elección se haga de otra forma, que es lo que se ha hablado, lo que se ha pactado y lo que esperemos que se pueda llegar a hacer. Para lo que también tendrán que hablar de este Consejo. Fijaros, Vicente y Carlos, que mientras los medios de comunicación de todo el mundo sean de un corte más de izquierdas o más conservador, están informando sobre el proceso judicial contra la mujer del primer ministro, porque todo el mundo se llama primer ministro Pedro Sánchez, en España, gran parte de la prensa comprada por el gobierno están juzgando al juez que está abriendo este caso, que está investigando este caso. Es decir, están intentando ver las fallas argumentales y jurídicas del juez Peinado. Es decir, el mundo lo que está haciendo se está investigando por posible delito de corrupción a la mujer del presidente del gobierno de España. Pues hay medios de comunicación, televisiones, radios y prensa escrita y digitales que todos los días desacreditan al Poder Judicial, a un juez, como en su momento pasó con la jueza Alaya, la que destapó los casos de corrupción del Partido Socialista en Andalucía. Que es que ahora están intentando decir están intentando decir que la corrupción del PSOE nunca existió. Es que esto va de eso. Esto ya no va solo de decir a ver qué podemos pillar a Begoña Gómez o a ver en qué se le puede imputar o a ver si Sánchez se declara imputado o no para que esto al final se acabe archivando. No. Esto va de que quieren volver a borrar y a reescribir lo que está sucediendo ya no en tiempo pasado, sino en tiempo presente. Y esta es la vergüenza que hay que denunciar. Es que el asalto al Estado de Derecho ya no es que solo Sánchez quiera nombrar a los 20, como decía Carlos, que si por él hubiera sido lo hubiera hecho. Ya no solo, no, es que hay una mitad del país que está de acuerdo en todo eso que está haciendo Sánchez. Y de ahí vienen los 100 millones en digitalización que ha dado a los medios. Es decir, 100 millones de euros para acallar, para amansar y para que le reescriban ese argumentario que Sánchez no está sabiendo imponer. Entonces, esto también va de eso, ¿eh? Claro, porque fijaos que ayer comentábamos también el juez Peinado, Carlos y Fran, ayer comentábamos, el juez Peinado es un señor que lleva 40 años ya,
que se las sabe todas, que no tiene ninguna aspiración de cargo o carguete en ninguna audiencia. Es decir, es insobornable. Podrá cometer errores porque no es perfecto, o hacerlo mejor o peor, y luego están las instancias superiores que podrán corregirle o no, pero es insobornable. Ahora, sí que nos consta que en el PSOE lo que están es muy esperanzados en que en instancias superiores más susceptibles a la influencia política, ahí es por donde puedan sacarle las castañas al fuego a Begoña Gómez, Carlos. Exacto. Hombre, es evidente, ¿no? Que si esto llega al Constitucional, pues ya está. Quiero decir, pero eso, claro. Pero es que no hay que esperar más. Eso lo hemos visto con los ERES. O sea, si tú eres amigo de Sánchez o a él le interesa, pues pega el telefonazo al Constitucional y te soluciona el problema. Es que eso lo hemos visto. O sea, no es una cosa que imaginemos, etcétera, tal. No, está claro que si estas personas el día de mañana fueran imputadas, o sea, imputadas ya están, si fueran juzgadas y se da la conclusión que han cometido algún delito, bueno, pues acuden al Constitucional, dicen que en amparo que no se les ha juzgado como se tenía que juzgar, etcétera, etcétera, y ya está, y le limpian los delitos. Pero es que yo creo que esto, el problema del tema de Sánchez, etcétera, independientemente de que acabe siendo, o sea, sea un delito o no, o cuando se acabe el juicio, el tema es que es una cuestión que solo con lo que sabemos a día de hoy, de forma objetiva, debería estar el gobierno dimitido. Es que ese es el tema, pero si solo con lo que se sabe, no es normal que un presidente del gobierno siga en su puesto con lo que se sabe. Es que no es normal. Eso es lo que no podemos es normalizar eso y esperar a ver si se ha cometido un delito, pero si es que da igual que al final sea un delito como tal, pero si solo lo que hay ya es una pasada. Sí, Fran. Es una mentalidad totalitaria y liberticida, es una mentalidad bolivariana. Es decir, yo hago lo que me da la gana y si alguien osa tocarme o tocar a mi entorno, pues es fango, es bulos, cacería mediática, es decir, alteran el orden de las cosas, proyectan en los demás los defectos propios. Es que esto que decía Carlos del Tribunal Constitucional, haciendo ver que los ERE, los máximos dirigentes que permitieron impulsar los ERE, no conocían eso y que eran solamente 4 granitos. Vamos a ver, quienes votaron a favor de que Chávez y Griñán se vayan de rositas, es un señor que fue ministro de Justicia con Sánchez y que ahora está ahí en el Tribunal Constitucional, y la otra persona que votó a favor fue condecorada en el año 2012 por Griñán. Es decir, son gente del Partido Socialista, es decir, que están puestos ahí por el partido para precisamente hacer todo eso. Es que son una mafia. Es que el PSOE es una mafia. Y hay que decirlo así porque actúa como tal. Fijaos que hablábamos al principio de, el triste aniversario, los 11 años del caso Alvia. En la concentración que se produjo ayer de las víctimas y de los familiares de las víctimas, hubo algo que llamó mucho la atención por parte de Jesús Domínguez, que iba en aquel tren. Y fue esto que quiero que escuchéis. Pero evidentemente sí, lo tenemos complicado porque hemos tenido en contra a la abogacía del Estado, hemos tenido en contra a la Fiscalía, y aquí lo que sucede es que se premia. La primera abogada del Estado, Consuelo Castro, que más creo que es gallega, dijo que el juez Alaez estaba haciendo un proceso inquisitorio a DIF, la nombraron abogada general del Estado, el máximo cargo, y el fiscal, todavía sin saber la sentencia, que retiró el año pasado la acusación a la DIF, pues ahora le han nombrado para el Tribunal Supremo. Aquí todo el mundo que toca este accidente y se pone a favor del Estado, pues resulta premiado. No tiene aspiraciones, pero no todo el mundo es así, porque claro, recordaba Jesús Domínguez el caso de Consuelo Castro. Consuelo Castro efectivamente era cuando el accidente, abogada general del Estado, jefe en Galicia, y fue la que inició la investigación en nombre de la abogacía del Estado. Y el fiscal, que es Mario Piñeiro, el caso de Consuelo Castro fue nombrada por Sánchez, recién llegado al poder, abogada jefe de la abogacía general del Estado. Y para que, como decíamos al principio, y vosotros lo conocéis, pues fue la abogada jefe que redujo de rebelión a sedición la acusación a los golpistas del 1, lo que motivó, por ejemplo, que Edmundo Val se fuera y el resto, muchos de los abogados que llevaban muchos meses trabajando. Y en el caso del fiscal Manuel Piñeiro, hizo una cosa muy sorprendente en el juicio del caso Alvia. El año pasado, el verano, se está esperando todavía la sentencia, que es que después de pedir 4 años para el único responsable de Adif, el jefe de seguridad, es decir, la única responsabilidad que podía tener Adif o el Estado en ese accidente, retiró
la acusación y pidió su libre absolución. Y ha sido promovido ahora mismo por el fiscal general del Estado, Fran, a la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Claro, si tú te pliegas a lo que el régimen quiere, el régimen te premia. Pero es que eso lo hemos visto en todas las dictaduras o protodictaduras. Es que eso lo hemos visto en todos los regímenes corruptos. No hay que alarmarse ante eso porque no es la primera ni la última vez. Es que eso lo vemos en países donde la calidad democrática es baja o nula. Es decir, hay un escándalo que al gobierno le molesta y el gobierno, si quiere esconderlo o quiere acallarlo, pues sabe a quién nombrar y sabe a quién premiar. Y por eso lo de las instituciones corruptas, es que el sistema está profundamente podrido. En España el sistema está profundamente podrido. Que hay gente libre que resista las presiones, por supuesto. Que hay profesionales independientes que no dependen del gobierno o de quien le coloca, claro que sí. Pero en las instancias más altas, el sistema en todos los sentidos está profundamente podrido y con una moral quebrada. Y eso hace que estemos permitiendo lo que se está permitiendo. Y ya da igual las familias que estén sufriendo, da igual las personas que fallezcan, todo se politiza, todo hay que buscar un rédito económico, todo es un negocio, porque ya sabemos que la izquierda hace negocio con las causitas y hace negocio con las tragedias. Y mientras esto va creciendo y España va teniendo cada vez más problemas, el gobierno sigue ahí y sigue creciendo su influencia, sigue generando deuda, sigue generando conflictos y redes de intereses. Eso es un régimen. Lo que acaba de pasar, lo que acabas de definir, es la perfecta definición de un régimen, en este caso socialista. Ajá. Correos, ayer hablábamos, pasamos, volviendo un poco al tema de Begoña Gómez, etcétera. Ayer comentábamos el perfil ya conocido del expresidente de Correos, de Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete del Partido Socialista Obrero Español, ex jefe de gabinete de Sánchez, cuando Sánchez no era nadie, que fue enchufado por Sánchez nada más llegar a Moncloa como presidente de Correos, se ha llevado 1 millón de euros, Carlos, en salarios y ha dejado un agujero de 1.200 millones de euros. Hacienda ha tenido que inyectar 3.000 millones de euros, porque si no Correos está en la quiebra, y ha tenido que inyectar ese dineral, básicamente incluso para poder pagar las nóminas. Bueno, vamos sabiendo que Correos también contrató a la consultora de Barrabés y a otras empresas que han aparecido ligadas al caso Okoldo, y que lo hizo además, estamos leyendo, con cláusulas secretas. Esto es una anomalía, ¿no? Como un camión, ¿no? Bueno, pero como es un amigo de Sánchez, pues, quiero decir, se le permite todo, ¿no? Yo creo que, a ver, lo que es evidente, que negado tienes que ser para que una empresa como Correos, en el mundo en el que vivimos hoy, que el mundo este del transporte, la paquetería, de tal, funciona a todo trapo, con una empresa como Correos que llega a todos los puntos de España, que está sentada, seas capaz de hundirla de esa forma. Pues eso solo puede hacer un amigo de Sánchez. Y a partir de ahí, aprovechas además, pues parece ser, por las informaciones que van saliendo, para también hacer negocietes, ¿no? Negocietes, pues eso, ocultando la información de una empresa, lógicamente, que es pública, que se le inyecta dinero y que es una vergüenza más de lo que está pasando, ¿no? Al final colocó y ha colocado, y están colocados a muchos amiguetes en un montón de sitios, y poco a poco se van conociendo pues todo lo que van haciendo en esos sitios, ¿no? Que es un auténtico disparate todo. Oye, Fran, y además decíamos ayer, claro, es que este señor, lejos de estar, yo qué sé, investigado, detenido, en prisión provisional o algo, por dejar un desfalco de 1.200 millones, que obliga a inyectar 3.000 millones, después de llevarse 1 millón de euros, el señor Serrano fue enchufado en la empresa estatal de mantenimiento de las autopistas, de las casi inexistentes autopistas, y cobra 160.000 euros. Esto en una democracia normal sería aceptable. No, digo yo, ¿no? Te lo voy a definir con una palabra: socialismo. Eso es el socialismo. Es decir, arruinar un país, arruinar sus empresas públicas, arruinar sus servicios públicos y solamente enriquecerse los dirigentes socialistas o los amigos de los dirigentes socialistas. Hay un mantra establecido en la mentalidad colectiva y sobre todo en la mentalidad del votante pastoreado que dice que cuando la izquierda gobierna, los servicios públicos mejoran y están protegidos. Eso es lo que dice el mito, lo que dice la mentira, lo que dice el axioma trolero que circula desde tiempos inmemoriales. Lo que dice la realidad es todo lo contrario. Cuando gobierna la izquierda, los servicios públicos no solo empeoran, sino que se arruinan o quiebran.
cuando gobierna la izquierda, la inversión pública, precisamente en servicios públicos, desciende. Y nunca ha habido más recortes en la historia de los servicios públicos en España y en algunas regiones particularmente que cuando gobierna la izquierda, sobre todo en sanidad y educación, que no se invierte más desde que está Sánchez, ni cuando Zapatero, ni etcétera. Y tercer lugar, quienes pagan todo lo que es la gestión del socialismo son los contribuyentes, son los ciudadanos a los que Hacienda les quilma cada vez más dinero para poder pagar, entre otras cosas, la incompetencia de señores como Serrano. Porque la secuencia de los hechos es que un señor de nulidad probada y que ya fue advertido por los propios trabajadores de Correos de que no era el más adecuado para el cargo, Sánchez lo enchufa, le pone 200.000 euros de sueldo al año, quiebra la compañía, pero no solo eso, es que llega a un acuerdo entre otras empresas con Globalia, es decir, la empresa que acordó con Begoña ser rescatada posteriormente con la mujer del presidente, y en dicho contrato figuraba que en caso de que hubiera beneficios, se repartían esos beneficios entre Correos y Globalia, pero que si había pérdidas, las pérdidas las asumía totalmente Correos, es decir, la empresa pública, es decir, todos los españoles. Eso es el socialismo, por lo cual que haya gente que todavía siga creyendo en su Narnia, en su Matrix particular, que el socialismo es la defensa y la protección de los servicios públicos, es de ser un memo y un idiota. Porque no es así, porque la realidad lo desmiente día a día y porque estos señores se enchufan unos a otros, se enriquecen, mañana será despedido de las autopistas por incompetente y lo enchufarán en otro lado, pasado el que venga lo hará igual o peor y las arcas seguirán cayendo y los servicios públicos seguirán bajando y esa mentira seguirá instalada porque como dominan la educación, dominan la cultura y dominan los medios de comunicación, seguirán pastoreando al votante que se deja engañar y que sigue en esa idiotez creyendo que le van a salvar la vida. Yo no sé si estáis muy de acuerdo en que esto se reían, cuando hace muchos años empezamos a decir esto lleva camino de Venezuela, ya sabéis, y se reían muchos, ¿no? Decían, jaja, que exagerados, ya estáis otra vez con Venezuela, pero esto va camino de Venezuela. Yo creo que veáis a Juan Carlos Monedero haciendo el ridículo en un acto que era el acto final de campaña de Nicolás Maduro, en una avenida muy simbólica para el chavismo en la ciudad de Valencia, en el estado de Carabobo, que llenó en su momento hace años Chávez y que sin embargo Maduro no consiguió llenar ni en una cuarta parte pese al intento oficial de la televisión oficial del régimen de hacer como que aquello estaba llenísimo. Ahora hablaremos de las elecciones, pero quiero que veáis, porque ahí estuvo Juan Carlos Monedero haciendo el ridículo de esta forma. De corazón, de corazón, un pueblo unido, que era el ejemplo, que juntos somos más. De corazón, salta, actívate, salta, actívate, salta, actívate, salta, actívate, salta, actívate, salta, actívate, pues de corazón, vive tu vida. Bueno, pues allí haciéndole la pelota. ¿Qué te parece, Carlos? Bueno, le hace la pelota porque ya sabemos los contactos que tiene, ¿no? Con él. Lo que es una vergüenza es que alguien pueda apoyar un dictador, ¿no? Como es Maduro de esta forma. Quiero decir, al final, pero siempre dijimos, ¿no? Que el objetivo de Podemos hubiera sido que España llegara a que España estuviera mandado por un Maduro y que fuera una dictadura. Ese es el sueño que tienen ellos, ¿no? Acabar con la democracia en España y que vivamos todos bajo su puño, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues ya lo has definido tú. Ahí está haciendo el ridículo y esperemos, lógicamente, que no consigan nunca esos objetivos. ¿Qué puede pasar el domingo? Porque, claro, se está alimentando la idea de que en las encuestas es verdad que el candidato Edmundo González, que se tiene que presentar porque a María Corina Machado el régimen la inhabilitó por Real Decreto directamente, está muy adelantado en las encuestas, está cerca del 60%, pero claro, el régimen lo que se está dedicando estos días, Fran, es a calentar el ambiente, a activar sus mecanismos de fraude y a alimentar la idea de que habrá una guerra civil si gana la oposición. Claro, así como vas a votar libremente. Dicho por el propio dictador, que habría un baño de sangre, una guerra civil, manipulando imágenes de la gente que ha ido a verle amenazada. Y eso te lo dice alguien que algo conoce Venezuela. Yo estuve varias veces, la última vez
cuando se confirmó la muerte oficial de Hugo Chávez, el 5 de marzo de 2013, yo estaba en Caracas. Y esta gentuza, este miserable monedero, este sinvergüenza, que se ha hecho millonario por esa narcodictadura de extrema izquierda, que cogió a un país con una corrupción profunda, eso nadie lo ha dudado nunca, pero que era la segunda economía más rica de Latinoamérica, y en 30 años, en menos, porque esto lleva ya mucho tiempo, pero desde que Hugo Chávez y su sucesor, digamos, cogieron las riendas, la han convertido en la segunda economía más pobre de Latinoamérica después de Haití. Este sinvergüenza que se ha hecho millonario asesorando al narcodictador, que cuando dirigía los cuadros de formación política del chavismo aconsejaba reprimir a la oposición de manera física, y yo estaba allí, nadie me lo tiene que contar, yo estaba allí, que defraudó a Hacienda y que regularizó su situación después de un chivatazo de gente del Ministerio de Montoro, es decir, con el gobierno del Partido Popular, va dando lecciones de democracia aquí y va dando lecciones de democracia allí, cuando tiene al lado al narcodictador más asesino y tirano de todo el continente. Esta vergüenza es lo que sufren muchos venezolanos. Gente que no tiene para comer, gente que no tiene libertad de expresión, gente que no puede ni siquiera huir del país, donde la oposición está reprimida, donde no le permiten presentarse, donde no hay elecciones libres, donde si no votas lo que quieres ya amenazan con una guerra civil y sangre. Todo esto es lo que apoya a este miserable que da clase en una universidad pública como la Universidad Complutense, donde adoctrina a los alumnos y donde le dice que Venezuela es una democracia y que España, cuando no gobernaba el PSOE, era una dictadura. Eso es lo que tenemos. Entonces, este señor yo es que no le daría ni 5 segundos de publicidad porque es lo que es y lo que siempre ha sido. Un sinvergüenza, un millonario que se ha enriquecido con la pobreza de los venezolanos y al que el régimen le tenía en palmito de oro. Mientras la gente se moría de hambre en Venezuela, este señor vivía en una suite de lujo, en uno de los mejores hoteles de Caracas. Y ese señor entraba y salía por el Palacio Presidencial como Pedro por su casa. Esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos en España y este es el que va dando lecciones de democracia, ¿no? Ajá. Carlos, es difícil pensar que un régimen como el de Venezuela, que es junto a Cuba quienes lideran los narcoestados, que lideran a su vez una internacional de narcoestados y de izquierdas, vaya porque hay unas elecciones y vote a favor la oposición, vayan a dejar el poder así tan fácilmente. Se van a resistir, pero en primer lugar van a cometer un fraude, como han hecho siempre, y en segundo lugar no van a aceptar el resultado, incluso aunque con fraude ganara las elecciones la oposición. Bueno, es que es lo que estás diciendo, ¿no? Yo también me cuesta creer que, a ver, mucho ánimo, ¿no? Desde luego a la oposición en estos momentos, al trabajo que están realizando, están perseguidos, están intentando hacer cosas, pero cuesta creer que este va a dejar así tan fácil, aunque ganaran, ¿no? Y ganaran y ya amenazado, ¿no? Con el tema de habrá un baño de sangre, habrá una guerra civil, etcétera, etcétera. Ya veremos, ¿no? Independientemente de que los venezolanos apoyen, si es que les dejan ir a votar, habrá que ver, ¿no? Y luego las trampas que pueden hacer, etcétera. A mí me cuesta creer que este elemento, este dictador, pues va a rendir la plaza tan fácil, ¿no? Pero ya veremos. Mira, a ver qué pasa. Vicente y Carlos, sí, os voy a poner un ejemplo. Yo no sé cómo será y me imagino que sería todavía peor, pero cuando yo estaba allí, a muchos venezolanos que no querían votar al régimen, pero que dependían del gobierno porque trabajaban en alguna empresa del Estado o empresas que a lo mejor tenían relación con alguna del Estado, les amenazaban directamente con cortar el suministro alimenticio, de electricidad, etcétera, no solo a ellos, sino a toda su familia, si no acreditaban que habían votado por el régimen. Es decir, en este caso, por Maduro. Es decir, y esto ya eran prácticas que seguían desde Chávez. Con lo cual, te confesaban que no querían votarlo, pero que si no aportaban pruebas de que habían votado, y ahí lo confirmaban los comisarios políticos que estaban en esas urnas absolutamente contaminadas y tal,
le cortaban todo tipo de suministros alimenticios, de electricidad, de decir, lo mínimo para poder existir. En un país donde se van la luz cada 2 por 3. Es decir, esa es la extrema izquierda, eso es el comunismo, esa es la narcodictadura que este señor celebra bailando. Claro, él no tiene problemas económicos, tiene problemas morales, y yo diría que mentales, pero económicos no. Carlos y Fran, muchísimas gracias por habernos atendido en este día de Santiago Apóstol, que hace falta que nos proteja, yo creo, ¿no? Como patrón de España, ¿o qué? Tal cual estamos. Sí, mejor que nos proteja, sí, con lo que nos viene, con lo que estamos viviendo. Santiago y cierra España. Exacto. ¿Has ido por las fiestas de Tudela, por cierto, Carlos? Pues no estuve porque tenía cosa en el ayuntamiento y no he ido todavía. Yo creo que me pasaré. Están con banderas españolas, la verdad es que ha llamado mucho la atención, ¿no? El Viva España, bueno, aparte de las cosas de Pedro Sánchez, etcétera, del Viva España, etcétera, y las banderas españolas allí, ¿no? Sí, en el chupinazo de Tudela suele ser habitual, ¿no? El Viva España, a mí más lo que empieza a ser más habitual también, y está muy bien que en la Plaza de Toros de Pamplona también se canta el Viva España, ¿no? Y eso es muy, desde luego, muy positivo, ¿no? Que los demás también puedan ejercer su libertad, no solo unos. Exacto. Muy bien, Carlos y Fran, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo fuerte a los dos. Muchas gracias. Un abrazo. Y gracias también a ustedes por vernos.